Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz inicio de semana. Estuve preguntándole al espíritu y le dije, ¿qué deseas que comparta? ¿De qué quisieras que hable? Y él me inspira y me dice, arrepentimiento. Arrepentimiento, esta palabra que nos tradujeron como arrepentimiento. Para entender esta palabra, debemos ir a la raíz de la palabra, que es en hebreo. En hebreo esta palabra es teshuvah, teshuvah, que viene de la raíz shub, que significa volver, volverse. ¿Pero volver a quién? Volver al Padre. Darse la vuelta. Vos ya estabas tomando un camino, como este hijo pródigo en la parábola que dice que estaba en el corral de los cerdos ansiando comerse las algarrobas de los cerdos, ¿no? La comida de los cerdos. Y ni siquiera le daban eso. Ni siquiera la comida de cerdos le daban de comer. Entonces él dice, me levantaré y volveré donde mi padre, dice, ¿verdad? Entonces está haciendo esta acción de shub, de volver, de shuvah. Entonces el arrepentimiento tiene conexión con volverse al Padre. Vos te estabas yendo por un camino, entonces te das la vuelta y dices, volveré donde mi Padre. ¿Por qué? Porque ahí hay comida abundante, hay casa, hay techo, hay protección, hay provisión en la casa del Padre. Entonces lo que haces es esta acción de shub, de volverte al Padre. ¿No es glorioso? Vamos a analizar algunos pasajes en los que tenemos esta palabra. Bueno, entonces la palabra shub significa volver, volverse, regresar, convertirse, dar la vuelta. Te estabas yendo por un camino, te das la vuelta y regresas, emprendes ese camino de regreso al Padre, así como el hijo pródigo se levantó. Él no solamente dijo, me levantaré y me iré donde mi Padre, y siguió ahí en su recinto con los cerdos, ¿no? Él realizó la acción, se levantó y se fue, regresó, volvió. Ahora vamos a analizar algunos pasajes donde se usa esta palabra. Aquí encontramos en Zacarías 1:3. Vamos a leer Zacarías 1:3. Dice, vuelvan a mí y me volveré a ustedes. Imagínense, ¿por qué a veces dices que tus oraciones no son escuchadas? ¿Por qué? Porque no estás queriendo abandonar tu pecado. Estás queriendo que Dios te conceda eso que pides, pero no eres capaz de soltar tu pecado, de volverte a Él, de renunciar a aquello que está haciendo de barrera entre ustedes. Entonces Él dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Él dice que da la vuelta a la cara para no oír la oración del pecador. Entonces tienes que quitar ese estorbo. Tu pecado está haciendo el estorbo entre tus oraciones. Si quieres que sean escuchadas, entonces tienes que quitar el estorbo. Vuélvete a Él y Él volverá a su rostro y te dirá, ¿sí? ¿Qué necesitas? Aquí estoy, heme aquí. ¿No es glorioso? Entonces tienes que quitar el estorbo, volverte a Él. Otro dice, otra palabra, conviértanse a mí. Conviértanse a mí. Vamos a ver en Malaquías 3:7. Malaquías capítulo 3, versículo 7. En efecto, desde los tiempos de sus antepasados, ustedes se han apartado de mis ordenanzas y no las han practicado. Todo lo que Dios mandó,
obedecer, no hemos obedecido. En cambio, él dice, vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes, dice Yahweh de los ejércitos. Entonces es necesario que saquemos el estorbo, el pecado que está haciendo esa barrera entre tus horas, para que tus oraciones no sean escuchadas. Se van y alcanzan el techo. ¿Por qué? Porque hay un estorbo. Hay que sacar eso, remover el pecado, volverse, arrepentirse de corazón, genuinamente. También vamos a hacer la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, porque no es la misma cosa. No es la misma cosa arrepentirse que estar carcomiéndonos ahí la cabeza. El remordimiento, ¿por qué? Porque el remordimiento te trae el dolor del pecado, ¿no? Pero te quedas ahí. Si no volvés, entonces eso no significa arrepentimiento, porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, debes volverte, debes dar la vuelta completamente. Si vamos a poner un ejemplo, un esposo que tiene su esposa y le ha sido infiel a su esposa. Su esposa ya no confía en él. Entonces él le dice a la esposa, estoy arrepentido, ya nunca más volveré a hacer eso. Entonces la esposa le cree que está arrepentido, pero él nada más lo que tiene es remordimiento. ¿Por qué? Porque sabe que se equivocó, sabe que sus finanzas están ahí nomás. Si ella pide un divorcio, él pierde la mitad de lo que le corresponde, de lo que le pertenecía. Se van a dividir sus bienes, ¿no? Y va a venir un problema mayor. Se va a quedar sin casa de repente tal vez. Y entonces él lo que quiere es proteger, pero él finge arrepentimiento. Es remordimiento nada más lo que tiene. Él no tiene ni la más mínima intención de dejarse del amante. Él quiere continuar con la amante. La esposa no conoce su corazón. No es Dios. Dios dice, yo soy el que escudriña la mente, el pensamiento, los corazones. Él sabe lo que hay en tu corazón. A Dios no le vas a mentir. No le vas a decir, estoy arrepentido, quiero volver a ti. Pero con un corazón falso. A Dios no le vas a engañar. A tu esposa puedes engañarle para proteger tus bienes, pero a Dios no le vas a engañar. Bueno, ahora vamos a hacer la diferencia entre un arrepentimiento genuino y un remordimiento de conciencia. El que está verdaderamente arrepentido va a hacer restitución. ¿Qué significa esto? Restitución al daño, restituir al agraviado, dice el mandamiento. Bueno, si yo herí, yo lastimé a una persona, lo que hago es restituir el daño. En un caso, por ejemplo, de robo, dice la palabra que si tú robas una moneda o robas un bolígrafo, voy a poner este ejemplo, robas un bolígrafo, tienes que devolver 4 veces más. Yo robé esto, robé esto y debo devolver esto. Si yo robé uno, debo devolver 4 más. Serían 5 ya. ¿Te conviene robar? Si solamente me robé uno, si de verdad estoy arrepentida y quiero volver al Padre, entonces debo hacer shuvah, debo volver. ¿Y cómo demuestro que mi arrepentimiento es verdadero, es genuino? Devolviendo 4 veces más. Eso se llama restitución, restituir al agraviado. Entonces no te conviene errar o equivocarte. ¿Por qué? Porque imagínate si te robaste un 100.000, debes devolver 400.000 más. No te conviene robar, para nada. Si la gente entendiera estos principios del cielo, jamás siquiera tomaría algo que no es suyo. El rey David tomó algo que no era suyo, una esposa ajena, la esposa de
Urías, hitita, ¿no es cierto? Pero tuvo que devolver con 4 de sus hijos. Le dice el profeta Natán: tú te robaste una ovejita. Él tenía solamente una ovejita. Vos tenías muchas ovejitas ahí en tu rebaño y preferiste esa ovejita de ese hombre que solamente tenía una ovejita. Pero ahora vas a tener que pagar con 4 ovejas más. 4 de sus hijos perecieron. ¿Por qué? Porque David pecó. Y para hacer justicia, Yahweh va a tomar restitución. Él en verdad se arrepintió, pero no se salvó de la restitución. No por eso, no porque a pesar de que fue perdonado, él estaba arrepentido genuinamente. De verdad estaba arrepentido. Pero tuvo que hacer restitución, tuvo que pagar por ese pecado. Le costó a él, le costó. Entonces así es como se cumple la justicia de Dios. Otro pasaje encontramos en Joel, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Dice Yahweh: vuelvan a mí con todo su corazón. ¿Cómo volvemos a Él? Con todo nuestro corazón. De corazón. Con lamento, con lloro, con ayuno. Rasguen sus corazones y no sus vestidos, dice. Vuelvan a Yahweh su Dios, porque Él es compasivo. Es lento para la cólera y grande en misericordia. Envía la desgracia, pero luego perdona. También nos dice en el pasaje de Isaías 30, 18, dice: Yahweh está esperando el momento. Él está esperando el momento en el que tú decidas regresar a Él. En el que tú decidas abandonar tu vida de pecado y volverte a Él, pero volverte a Él de todo tu corazón, no solamente con un falso remordimiento de conciencia, pero sin renuncia. Él quiere, en verdad, Él está esperando por ti que te levantes. El padre está saliendo todos los días a mirar si su hijo no regresaba a casa. Todos los días. Porque para él su hijo estaba muerto. Dice, ¿por qué? ¿Por qué el hijo estaba muerto? Porque dice la escritura que la paga del pecado es muerte. Si estás en pecado, estás muerto. Espiritualmente, estás muerto. Entonces, ¿qué hace el Padre? Todos los días sale a mirar por donde te fuiste, esperando que tú regreses. Porque estaba muerto y ha vuelto a la vida, dice. Él está esperando que hagas ese shub, ese teshuvá, ese levantarse e irte delante de Él. ¿Por qué? Porque Él tiene preparado para ti vestiduras nuevas, tiene un anillo del pacto, zapatos nuevos. Él está esperando abrazarte. Pero si tú no te levantas y no te vuelves a Él, entonces estás en muerte eterna, muerte. El pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Tienes que tenerlo aquí. Es necesario que te regreses a Él. ¿Para qué? Para tener vida. Porque Él ha venido a dar vida. Él no vino a condenar al mundo. Él vino a dar vida y vida en abundancia, dice la palabra. ¿No es glorioso? Entonces es necesario que te levantes, que renuncies a tu pecado, a eso que te separa de Él, y que te regreses a Él con todo tu corazón. Él espera. Dice, Yahweh espera el momento para perdonarlos. Se levantará y tendrá piedad de ustedes, pues Yahweh es un Dios justo. Felices los que en Él esperan. ¿No es glorioso? ¿No es glorioso?
Y por último, vamos a analizar un pasaje de Isaías 55 que dice así: busquen a Yahweh ahora que está cerca, ahora que lo pueden encontrar. Llámenlo ahora que está cerca. Que el malvado deje sus caminos, que el criminal abandone sus proyectos. Vuélvanse a Yahweh, que tendrá piedad de ustedes, a nuestro Dios que está siempre dispuesto a perdonar, pues sus proyectos no son los míos. Nuestros proyectos no pasan de lo que ven nuestros ojos. Está aquí en la tierra, en los afanes, en el trabajo, en la casa, en el auto. En eso están nuestros proyectos. No tenemos ni la más mínima noción de lo que está allá, pero en cambio Él nos dice, sus proyectos no son los míos. Mis proyectos están mucho más por encima del que ustedes se imaginan. Yo quiero darles vida eterna. Imagínense, una vida que no muere. Porque todo lo que acá juntamos, no nos llevamos nada. Esto va a perecer, todo va a perecer. Solamente Él es eterno. Y Él nos promete vida eterna. Solamente eso vale la pena. Sus proyectos no son los míos. Mis caminos no son los mismos que ustedes, dice el Señor. Y así como el cielo está muy por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son superiores a los de ustedes. Él quiere darnos vida eterna, pero para eso nosotros tenemos que hacer esta acción de shup, de volvernos a Él, de abandonar nuestros caminos, abandonar nuestros malos pensamientos. Dice, que el malvado deje sus caminos, que el criminal deje sus proyectos. Vuélvanse a Yahweh, que tendrá piedad de ustedes. ¿No es glorioso? Espero que les haya gustado este mensaje y que tomen acción. ¿Por qué? Porque de nada vale que te lo sepas. Si no lo pones en práctica, no te sirve de nada. El premio es para los hacedores, para los que toman acción. Entonces, espero que tomes acción, que te levantes y que regreses a ese Padre que te está esperando con los brazos abiertos. Shalom, shalom.